Bueno, ahora sí, formalmente, buenos días a todos, les agradezco la presencia. Este webinar de hoy es el inicio del ciclo 2021, después de una experiencia muy positiva que tuvimos el año pasado, donde realizamos 8 eventos de esta naturaleza, con muy buena repercusión. Así que esperamos repetirlo este año. Y bueno, empezamos con un tema que en un mes muy particular, dado que este mes justamente hace algunos días atrás fue el Día Internacional de la Eficiencia Energética, así que nos pareció interesante sumarnos a la difusión de este tema. Y bueno, yo en este caso, para los que no me conocen, Daniel Núñez, el gerente de operaciones de Mercado Electrónico de Gas, más conocido como MEXA. Estoy aquí para presentarles a dos expertas, reconocidas expertas en el tema, que creo que nos van a ilustrar acabadamente sobre un tema tan importante como el de la eficiencia energética. Yo solo les quiero comentar que a nivel organizativo, los que ya han participado en otros seminarios ya lo conocen. Nosotros vamos a, las dos panelistas van a exponer 30 minutos cada una, luego vamos a tener un tiempo similar para que ustedes, para responderles a ustedes las preguntas que hayan ingresado a través del chat o de la sección de Q&A, de preguntas y respuestas del Zoom. Todo lo que se está sucediendo en este momento durante el webinar va a estar grabado y va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. Así que lo que vamos a hacer cuando esté terminada la sesión, generar el video, cargarlo en ese canal y enviarles a ustedes el link para que aquel que quiera pueda volver a verlo, aquel que tuvo que interrumpir también tenga la oportunidad de acceder al material. Repito, todas las preguntas, por favor, a través del chat o de la sección de Q&A de Zoom. Una cosa más que hemos implementado para este webinar, como lo hemos hecho en alguno del año pasado, tenemos una muy breve encuesta, son 2 preguntas nada más, que las vamos a lanzar sobre el final de las exposiciones para que ustedes las respondan. Esa encuesta es anónima, con lo cual, bueno, pueden contestarla libremente, sin generar ningún tipo de compromiso. Va a ser interesante porque, bueno, eso va también a alimentar de una u otra forma a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, no los entretengo más, voy a pedirle a Andrea que active Andrea Franchi, en este caso las 2 expositoras son Andrea, así que nos vamos a tener que manejar más con el apellido. Ahí está Andrea, buen día Andrea. Andrea Franchi es ingeniera química, egresada de la Universidad de Mar del Plata, y además cursó la maestría de gestión de la energía en la Universidad Nacional de Lanús. Empezó muy joven, tiene 20 años de experiencia en el sector, realizando estudios de eficiencia energética, diagnósticos energéticos, implementación de sistemas de gestión de energía y cambio climático. Su carrera empezó en YPF. Luego se desempeñó como consultora tanto en el sector privado como en el público y actualmente es socia gerente de la consultora Energy Performance. Integra como experta técnica el Comité Técnico ISO, ustedes saben, esta es la Organización Internacional de Estandarización, en particular el área TC 301, que es de gestión de la energía y ahorro energético. También es auditora líder ISO 50001, certificada por IRCA y CMBP como profesional certificado en medida y verificación de la AEE, que es la Organización Internacional de Ingenieros en Energía. Integra también el subcomité de gestión de la energía de IRAM.
Es docente de grado y posgrado en temas relacionados con esta expertise y es directora del programa de formación de líderes energéticos del CAGME, Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía, que lo vamos a ver repetidamente durante esta sesión. También la convoco a Andrea Heinz. Aquí la tenemos, le damos los buenos días también a Andrea. Buen día a todos. Andrea es ingeniera química de la Universidad de Buenos Aires, otra que empezó muy joven con su trabajo y experiencia, también 20 años en este rubro. Es consultora en temas de energía, eficiencia energética y desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional. Es presidente, o presidenta, como suele decirse ahora, del Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía, que mencioné antes, perdón, del Comité Argentino, dije, ¿no? Sí, del Comité del Consejo Mundial de la Energía. Presidente de la Comisión de Eficiencia Energética del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, y miembro experto del Comité de Selección de Energy Management Leadership Awards, del Clean Energy Ministerial. Entre 2015 y 2018 fue subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética en el Ministerio de Energía y Minería del Poder Ejecutivo de entonces. Bueno, no les robamos más tiempo y pasamos directamente a las presentaciones. En este caso comienza Andrea Franchi, así que Andrea Heinz y Andrea Franchi y yo nos retiramos de la pantalla. Bueno, gracias Daniel por la presentación, muy buenos días a todos y bueno, gracias por interesarse en este tema que, bueno, como muchos de ustedes saben, es importante y vamos a ver a lo largo de toda la presentación y cada vez más tenemos que seguir trabajando para conseguir los resultados. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Antes de arrancar me gustaría tomarme unos breves minutitos para contarles del CAGME. Lo escucharon nombrar tanto en mi presentación como en la de Andrea. Y bueno, quiero compartir con ustedes de qué se trata y también invitarlos a participar en las distintas instancias. El CAGME es el Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía, el World Energy Council. El Consejo Mundial de Energía, por otro lado, es una organización sin fines de lucro a nivel internacional, tiene base en Londres desde hace casi un siglo, y la misión es promover el uso sostenible, la obtención y uso sostenible de la energía para el mayor beneficio de toda la población. ¿Qué energías abarca el trabajo del WEC? Todas las energías, todas las formas de energía, todas las fuentes y independientemente de si son fósiles o no, nuclear, renovables y también eficiencia energética como una fuente más en la matriz. Dentro del CAGME, nuestra misión es justamente acompañar, promover y apoyar los esfuerzos del WEC y con los mismos objetivos y bajarlos a nivel local. Trabajamos con la difusión de estas políticas del WEC para traerlas a Argentina, adaptarlas a nuestro contexto, a nuestra realidad y también promover un debate abierto en temas energéticos a través de especialistas y referentes tanto nacionales como internacionales. Dentro del CAGME tenemos el programa de formación de líderes energéticos, un programa de formación que empezó ya por el año 2014, el cual Andrea es directora desde hace ya unos meses. Este programa consta en 18 jornadas de formación en temas energéticos, con la misma visión del WEC, tratando de difundir tanto los documentos, los reportes y todos los estudios que realiza el WEC y bajarlos de nuevo a una perspectiva local. Cubrimos como ya lo dije, todas las fuentes de energía y también con todas las miradas, tanto técnicas, regulatorias, económicas, de mercado, para que el asistente a estas jornadas pueda llevarse una idea muy
global y muy integral de todo lo que incluye el sector energético en su conjunto. Muchas veces estamos especializados y focalizados en una partecita y bueno, un poco el objetivo de estas jornadas de formación es justamente aportar esa mirada integral y global que nos ayude a entender la complejidad del sector energético. Los egresados de este programa de formación, que se dicta 2 veces al año, ahora acaba de empezar la edición del primer cuatrimestre, siempre por ahora a distancia por razones obvias, y los egresados de este programa formamos lo que se llama la comunidad de líderes energéticos, que es el objetivo que tiene esta comunidad, es generar una red de los egresados del curso, pero que además seamos personas involucradas, interesadas en seguir colaborando y realizando estudios, reportes, difusión de los temas energéticos, en fin, todo lo que haga falta para tener cada vez más un sector energético sostenible para toda la población. Así que, bueno, ahí les dejo las páginas web, tanto del programa como del Enerblog, donde están los trabajos de la comunidad, y bueno, al inicio está la web del CACME también, los invito a sumarse, ya sea a través del programa, a través del CACME, y ojalá, bueno, tengamos algunas de la audiencia como parte de nuestra comunidad. Ahora, bueno, estos son, perdón, me faltaban algunos de los trabajos que hicimos a lo largo de los años con la comunidad, que también están ahí en la página web y los pueden descargar, consultar y demás. Ahora sí, vamos a hablar del tema que nos convoca, que tiene que ver con la eficiencia energética. Si bien las dos presentaciones apuntan a eso, en mi presentación vamos a ver un enfoque más global, un enfoque, una mirada de cómo la eficiencia energética contribuye a los objetivos de largo plazo y cuáles son los pilares que necesitamos para que funcione y se desarrolle y sea sostenible en el tiempo, con una mirada más de política pública. Para arrancar, la eficiencia energética decimos que contribuye a esto que llamamos los objetivos de largo plazo, las transiciones energéticas. Entonces, me gustaría hacer una puesta en común de qué entendemos por transiciones energéticas, y ahí puse una definición que es una de tantas, pero que conceptualmente de lo que habla la transición o las transiciones energéticas es de evolucionar a sistemas energéticos asequibles, confiables y sostenibles para, de nuevo, como decía recién en la visión del WEC, tener más y mejor energía para toda la población. Y esto está alineado con un punto al final del camino, un objetivo común que tiene que ver con alcanzar los objetivos que nos plantea la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible y también los objetivos climáticos asociados al Acuerdo de París. Recordemos, por ir a un resumen muy breve, que en el caso de los ODS, el ODS 7, que es energía asequible y no contaminante, tiene 3 metas. Una que habla de mejorar el acceso a energías limpias para toda la población. Recordemos que hoy hay 1.000 millones de personas a nivel global que todavía no tienen acceso a energía limpia, típicamente una lamparita, ni siquiera. La otra meta del ODS 7 tiene que ver con incrementar el componente de energías renovables en la matriz eléctrica, y el tercero tiene que ver con el tema que nos convoca, que es duplicar la tasa de mejora de eficiencia energética. Y esto tiene que ver con incrementar los esfuerzos y los resultados en eficiencia energética al 2030. Cuando hablamos de las metas climáticas, tiene que ver con limitar la temperatura media, el aumento de temperatura media del planeta en 2 grados máximo respecto de la era preindustrial, y como ustedes saben, para esto lo que hay que hacer es reducir la emisión de gases de efecto invernadero, es migrar o evolucionar hacia la descarbonización, que otro objetivo que también empieza a estar cada vez más presente es la descarbonización de la economía al 2050. Bueno, vamos a ver a lo largo de mi presentación cómo con la eficiencia energética podemos contribuir fuertemente para lograr esos objetivos macro y de largo plazo, y no tan largo, porque cuando hablamos de 2030 pensemos que es de acá a 9 años, con lo cual ya no estamos hablando de largo plazo.
Para llegar a esas metas que decíamos, no existe una única solución. Lo que vemos acá en el cuadro es un gráfico de la Agencia Internacional de Energía. En la línea superior es las emisiones, nos muestra las emisiones asociadas a la energía, o sea, todo lo que es la cadena energética desde la producción hasta el consumo final, en lo que llama la Agencia Internacional de Energía las tendencias actuales, es decir, si no hiciéramos nada y todo siguiera como hasta ahora, con una salvedad, esto es de 2019, pensemos que 2020 y quizás 2021 va a ser un paréntesis en términos de escenarios y evolución, después vamos a ver cómo puede llegar a impactar. En definitiva, esto a lo sumo cambiará con algún escalón, pero no va a cambiar conceptualmente las tendencias actuales si la recuperación post-COVID la hacemos de la misma manera en que veníamos desarrollando las economías globales antes de la pandemia. Entonces, en ese caso, iremos por la línea roja y esas serán las emisiones asociadas al sector energético. Si en cambio avanzáramos todos los países en línea con lo comprometido en nuestra CNDC, es decir, en las contribuciones nacionalmente determinadas que cada uno de los países que adherimos al Acuerdo de París presentamos frente a la Convención Marco de Naciones Unidas, si todos cumpliéramos con lo que prometimos y nos comprometimos, la evolución de las emisiones iría por la línea celeste, que es la que se llama Stated Policies Escenarios, es el escenario de políticas actuales, es decir, las políticas que estamos comprometiendo y desarrollando. Este escenario sigue siendo insuficiente para llegar a cumplir esos objetivos macro que les decía hace un ratito. Lo que haría falta sería evolucionar por la línea que va por abajo, que es el Sustainable Development Escenario. Este es el escenario que realmente estaría alineado no solamente con los objetivos del 2030 que veíamos recién, sino también con los objetivos de descarbonización al 2050. Para llegar a eso, para ver qué hacemos desde el momento en que desde lo que prometimos hasta lo que deberíamos hacer, no hay una única solución, como nos dice el título, hay una cantidad de cosas que deberíamos empezar a implementar. Muchas tienen que ver con el cambio de combustibles, con la captura de CO2, muchas tienen que ver con las renovables, toda la zona, las líneas verdes tienen que ver con las distintas formas de producir energías renovables y casi un tercio de las medidas que deberíamos implementar están asociadas a eficiencia energética. Y de nuevo, cada una de ellas no es una única solución en eficiencia energética, sino tenemos una cantidad de medidas y soluciones en el sector industrial, en el sector de edificación, en el propio sector de la generación eléctrica, en la industria liviana, en el sector residencial en cuanto a consumo, en fin, hay una cantidad de cosas y a su vez dentro de cada una de estas franjas que implica un sector va a haber una cantidad de medidas también numerosa. Por ejemplo, en el sector industrial no es una única solución, tendremos, dependiendo del sector, que mejorar los procesos, tendremos que cambiar los motores, las calderas, los sistemas de combustión y una cantidad de cosas enormes, y esto es lo que nos hace que no sea una única medida, no sea una única solución técnica, sino que es un abanico de cosas que deberíamos ir implementando y que no es una con más peso que otra y no hay una que nos asegure o nos permita decir, bueno, si opto por esta medida, el resto no hace falta que me preocupe porque con esta ya abarco el 70-80%, no. Todas tienen un impacto similar y bueno, vamos a ver ahora que es parte de la complejidad del tema. Acá lo que intento reflejar es casi una obviedad, pero bueno, a veces verlo así gráficamente ayuda, que es la permanente tensión en la que conviven el desarrollo de la economía, el desarrollo de las sociedades y el cuidado del ambiente. Hablábamos recién de que hay 1.000 millones de personas sin acceso a la electricidad. Claramente esa población tiene derecho a tener acceso a energía moderna y limpia. Eso
genera una demanda de recursos energéticos, por otro lado eso genera una presión sobre los recursos ambientales, y también el crecimiento de la economía tiene su impacto en la sociedad y en el ambiente. Qué mejor que para graficar esta tensión, digo, la pandemia, donde vimos que el tema de la salud vinculada con lo social es un problema gravísimo, que además entró en tensión con la economía, todas las restricciones que tuvimos durante todo el año a nivel global. Y por otro lado, en algún punto el ambiente también vimos que se vio beneficiado, temporalmente beneficiado, permítanme decirles. Y bueno, fue una foto en extremo de cómo estas tensiones conviven permanentemente. ¿Cómo puede ayudar la eficiencia energética a resolver esto? Bueno, vamos a verlo ahora en un momentito. Acá permítanme compartirles primero un trabajo también de la Agencia Internacional de Energía. Esto en realidad es una adaptación propia a un documento de la agencia, que ahí tienen el link al pie de página, que tiene que ver con los múltiples beneficios que nos trae la eficiencia energética. En naranja vemos los beneficios asociados a temas exclusivamente energéticos que tienen que ver con el acceso, la seguridad energética de los países y el consumo de energía directamente. En fucsia vemos los temas, los beneficios que impactan en temas más económicos, que tienen que ver con los precios y los costos de la energía, que están vinculados o deberían estar vinculados, no siempre directamente. El impacto macroeconómico que hay cuando implementamos medidas de eficiencia energética a nivel países. ¿Por qué? Porque la eficiencia energética reduce los subsidios a la energía, incrementa la balanza comercial en términos de reducir las importaciones o aumentar las exportaciones, dependiendo cómo sea la balanza de cada país. A nivel de industrias, incrementa la productividad porque reduzco los costos de energía, que son parte de los costos operativos, y eso hace que mejore los márgenes de producción. El tema de la macroeconomía y de reducción de subsidios impacta directamente en una mejora o en una disponibilidad de presupuesto público que se podría usar para otras necesidades. Y a nivel de los hogares también, cuando soy eficiente en el hogar y reduzco el consumo, la factura de energía, la cuenta de energía, esos son recursos económicos que puedo tener disponibles para otro uso. En términos ambientales, ya vimos y hablamos de las emisiones de gases de efecto invernadero en una matriz energética donde todavía estamos por arriba del 80% de energía fósil. No importa si miramos la matriz de Argentina, de Latinoamérica o la matriz mundial, en todos los casos estamos por arriba de un 80% de energía primaria de origen fósil, con lo cual cada vez que hacemos eficiencia energética vamos a estar dejando de consumir en algún punto combustibles fósiles y vamos a estar dejando de emitir o evitando la emisión de gases de efecto invernadero. También impacta en la calidad de aire, porque todo lo que es la quema de fósiles, sea en una central eléctrica o sea, por ejemplo, en el transporte vehicular de las ciudades o en el transporte de carga o en cualquier tipo de transporte, todo lo que sea la combustión, genera un impacto en la calidad de aire que tiene un impacto mucho más local, pero que no deja de ser importante, al contrario. Entonces también cuando hacemos eficiencia energética mejoramos la calidad de aire. Y como consecuencia de los impactos económicos y ambientales, hay impactos y beneficios positivos en lo que es la sociedad en su conjunto, sea porque contribuimos a mitigar la pobreza, mejoramos la salud y el bienestar, y también generamos empleo. La eficiencia energética se visualiza como una de las mayores medidas para generación de empleo en una recuperación, en un escenario de recuperación post pandemia, siempre que lo hagamos de nuevo con una mirada de empezar a hacer las cosas distintas y no volver a hacerlas como las hacíamos antes del 2020. Entonces,
visto todos estos múltiples beneficios de la eficiencia energética, lo que podemos decir que a esas típicas tensiones que existen entre la economía, el ambiente y la sociedad, la eficiencia energética nos ayuda a aliviar esas tensiones y nos ayuda a acercar los beneficios para los tres pilares que veíamos antes. Y esto es, digo, es algo que quizás para muchos de los que están acá sentados resulta obvio y decís, bueno, y esto ya lo sabemos, pero es de las cosas que tenemos que no solamente repetirlas y repetirlas y volver a mencionarlas, porque son de las cosas que realmente van a hacer que podamos articular e implementar todo lo que viene después. Si no tenemos presente esto, es muy difícil entender por qué tiene sentido embarcarnos en trabajar en la eficiencia energética. ¿Qué pasa? Tiene algunas características, pese a todos esos beneficios, que, bueno, a veces no nos permiten que los resultados sean los que nos gustaría. La eficiencia energética es dispersa, lo que veíamos en ese gráfico, que las medidas abarcan todos los sectores. Dentro de cada sector tenemos una oportunidad de eficiencia energética en cada uso final de energía, que eso es una buena noticia, pero eso hace que tengamos una eficiencia energética que está dispersa en todos y cada uno de los usos finales, que es de pequeña escala, porque al final los resultados esos globales para el 30% de migrar de un escenario al otro lo vamos a conseguir sumando muchísimas iniciativas pequeñitas. Eso a su vez lo hace que sea específica. Cada uso final de energía tiene una solución diferente. Pensemos en lo que decía yo de las industrias, motores, sistemas de combustión, sistemas de compresión, consumo de energía de procesos, en fin, muy diverso. Lo mismo en nuestros hogares, no es lo mismo si yo quiero reducir la energía de todo el hogar, bueno, tendré que cambiar iluminación, tendré que cambiar aire acondicionado, tendré que cambiar las ventanas. Entonces las soluciones son múltiples y cada una es específica, y eso hace que sea compleja de implementar muchas veces, y a mi entender la característica que es una barrera y que de nuevo es importante conocerla y tenerla bien presente, porque sabiendo que es algo con lo que vamos a tener que convivir y vamos a tener que ser creativos para ver de qué manera asumimos esta característica de la eficiencia energética, es que es invisible. Es invisible para el usuario final, es invisible para el gerente de una empresa que tiene que aprobar una modificación de sus procesos, es invisible para los funcionarios que, digo, la eficiencia energética no se inaugura. El otro día en un evento de eficiencia energética que había colegas de otros países, Odón de Wendt, que es un emblema de la eficiencia energética en Latinoamérica, decía, nadie inaugura una resolución, porque la CONU en México trabaja mucho en normativas, y es así, digo, lo que se puede conseguir como resultado de implementar, por ejemplo, un estándar mínimo, que ahora lo vamos a ver en un momento, un estándar mínimo de eficiencia energética es enorme, pero nadie va a inaugurar una resolución, por más que eso genere un impacto muy grande en el consumo de energía de algún sector. Y bueno, es parte de lo que tenemos que conocer y entender para saber cómo, con estas características que son las que son, cómo aún así, conociendo estas características, conociendo los beneficios, podemos generar los resultados que veíamos al principio. Entonces, ¿qué hace falta para todo esto, no? ¿Qué hace falta para que, dados los beneficios, dadas las características, podamos hacer que todo esto suceda? Y esto lo pienso y lo comparto a nivel política pública, como les decía al principio. ¿Cuáles son los componentes necesarios? Y esto en base a mi experiencia y mi conocimiento del tema y lo que creo que hace falta para que realmente esto funcione. Hace falta organizaciones y arreglos institucionales, tenemos que tener áreas dedicadas a trabajar en eficiencia energética, que a su vez puedan trabajar de forma transversal con otros sectores del área energética, pero también con otros sectores de la economía. Necesitamos normativas, en el caso de las normativas, leyes de eficiencia energética,
códigos de construcción, estándares mínimos, estándares sectoriales específicos como pueden ser para vehículos. El estándar mínimo, recordemos que es cuando yo tengo un equipamiento y digo, bueno, a partir de tal fecha no se puede comercializar, por ejemplo, heladeras que no tengan un estándar de eficiencia energética como mínimo A. Hoy el de heladeras es B, pero podríamos elevarlo. Y así pasa con todos los equipos consumidores de energía, se pueden poner estándar mínimo. Lo que hace es que el mercado directamente se posiciona en otro estándar y que a partir de ese momento todo lo que se comercializa, todo el recambio ya se hace con equipamientos de más eficiencia. También es importante la información, y la información en dos sentidos: la información que yo le doy a los consumidores, a los usuarios finales de energía de todos los sectores, las campañas de difusión, el tema de etiquetado, porque ahí el etiquetado que viene en los electrodomésticos típicamente, pero también puede venir en algunos equipamientos industriales, nos da información. Después puede tener un estándar mínimo asociado. No todos los etiquetados de eficiencia energética hoy tienen un estándar mínimo. Muchas veces la etiqueta es para darle información al usuario. Vas a comprar, bueno, sabe el consumo de energía del producto A y del producto B y compará, y que sea una herramienta más para la decisión de la compra. Pero también es importante tener información para los gobiernos, para los tomadores de decisión y los decisores de políticas públicas, tener balances de energía útil como el que está desarrollando Argentina a través de la cooperación de eficiencia energética con la Unión Europea, entender para qué usamos la energía, no cuánta energía y dónde la usamos a nivel sectorial, porque eso se conoce con el balance energético nacional desde hace muchos años, sino entender dentro del sector residencial, por ejemplo, para qué la uso, cómo la uso, del sector transporte, porque entender ese desglose nos va a permitir identificar, por ejemplo, en dónde tenemos que reforzar los estándares mínimos, tener más etiquetado y demás. Entonces es como un ida y vuelta y una retroalimentación con la parte normativa. Los indicadores de eficiencia energética son fundamentales en todo esto, el reporte, la verificación de los impactos, porque es lo que nos va a permitir medir si efectivamente la eficiencia energética nos permitió lograr esos resultados de largo plazo que decíamos al principio. Necesitamos incentivos económicos y financieros. El primero es las tarifas. Es muy difícil hacer eficiencia energética si las tarifas no representan el costo real de la energía. Dejamos aparte el caso de la tarifa social, donde estoy convencida que aquellos que no pueden, pero que efectivamente no pueden pagar por lo que vale la energía, tienen que tener un programa y algo diseñado, un esquema diseñado para que puedan permanecer dentro del sistema y mantener ese acceso a la energía a un costo mucho menor. Pero para el resto, las tarifas tienen que representar el costo de la energía, si no la eficiencia energética no funciona, no funciona. Beneficios fiscales para que el que va a comprar equipamiento o a producir equipamiento tenga un incentivo adicional, financiamiento preferencial entre un equipo eficiente y uno que no lo es, gestión de la demanda para que dejar de consumir en algún momento donde es importante para el sistema energético, bueno, sea un incentivo porque me genera algún beneficio económico adicional. Y del lado de las distribuidoras también empezar a tener incentivos para hacer, incentivos u obligaciones para hacer eficiencia en sus usuarios, sobre todo en los sectores donde tenemos una cantidad de usuarios masiva, como puede ser el sector residencial. La parte de capacitaciones, imprescindible, tanto en la educación formal, formación técnica específica, certificaciones profesionales, porque hoy no existe una certificación profesional en eficiencia energética y bueno, tenemos que saber y poder medir y establecer cuándo un profesional está capacitado para dar un servicio y cuándo no, y también mecanismos de medición, reporte y verificación. Estos son todos los elementos que serían necesarios para que realmente el tema de eficiencia energética se despegue, se desarrolle y se continúe en el tiempo. La pregunta quizás que viene es cómo estamos en Argentina.
Y acá, bueno, es el mismo cuadro que habíamos recién, y vamos a ir evaluando, y esto de nuevo es una opinión personal, conociendo el tema. En verde lo que lo estamos haciendo bien, pero fíjense que el verde es continuar. En esto nunca es hasta acá llegamos y está buenísimo y listo, me entiendo. Lo que estamos haciendo hay que seguir haciéndolo, y esto es fundamental. El amarillo, potenciar o fortalecer, y el rojo es que todavía no empezamos a abordar ese tema y tenemos que comenzar. La ley de eficiencia energética, hay un proyecto de ley en el Congreso, pero está ahí y todavía no está ni en la agenda de discusión de la comisión. En códigos de construcción, más que algún que otro municipio con alguna iniciativa muy puntual, en términos generales no se empezó a incorporar el tema. En estándares mínimos tenemos bastante hecho, hay que seguir trabajándolo y actualizando estándares. Lo mismo en estándares sectoriales. Hoy tenemos el etiquetado, por ejemplo, de vehículos livianos, pero hay que seguir trabajándolo. En campañas de difusión es otra cosa de las que hay que hacer en continuo, no pueden ser espasmódicas, y bueno, todavía hay que seguir trabajando. En el etiquetado estamos bien, es de las cosas que mejor y más se han trabajado. El balance de energía útil, como les decía, se está desarrollando, y los indicadores también. En tarifas no tengo que contarles que estamos súper desactualizados. Beneficios fiscales, más allá de algunas exenciones impositivas de algún equipamiento, no hay. Financiamiento preferencial, muy poquito. Gestión de la demanda y obligaciones de las distribuidoras, ni se oye. Y en educación se ha trabajado, en formación técnica tenemos bastante hecho. En certificaciones profesionales hay algunas iniciativas que deben ser profundizadas, y en mecanismos de revisión, medición, reporte y verificación estamos muy lejos. Y para ir cerrando, acá como sé que mucha de la audiencia viene del sector privado, un poco como para ver de qué manera el sector privado se vincula con estos objetivos de largo plazo y globales que lucen está todo bien, pero esos son acuerdos de los países. Y es así, a nivel internacional tenemos, decíamos, el Acuerdo de París y la agenda de ODE. Luego, cuando bajamos a nivel de estados nacionales y provinciales, cada país asume su compromiso, baja regulación específica, bajan incentivos, obligaciones, cada uno dentro de sus competencias. En la medida que bajamos en la pirámide, vamos a tener más cantidad de actores y medidas mucho más detalladas, mucho más aterrizadas a lo concreto. Y la verdad es que todo esto va a terminar de ocurrir en el sector privado, y sector privado, digo, pensándolo como usuarios en general, tanto el sector industrial como el sector residencial, porque somos los que nos va a llegar los requisitos legales. Si somos una empresa que produce también, vamos a tener una demanda del propio mercado, demanda de los financiadores internacionales que cada vez más empiezan a mirar la sustentabilidad de las empresas a las que financian, o incluso de las que tienen acciones, y todo eso también genera oportunidades de negocio que van migrando hacia estas nuevas tecnologías y nuevas visiones, teniendo los objetivos de largo plazo en el horizonte. Para terminar, la eficiencia energética es transversal, está atomizada, y esa especificidad hace que esté presente en todos los sectores, pero muchas veces es difícil de identificar y de llevar a la práctica. El potencial es altísimo, todavía nos queda mucho por hacer en todos los niveles. Tenemos que acá, bueno, no lo hablé específicamente, pero sinergias con las renovables. No es eficiencia o renovables, al contrario, es eficiencia más renovables, porque si no somos capaces de aprovechar esas sinergias, no vamos a cumplir con los objetivos de largo plazo. La eficiencia energética es la fuente más rentable que tenemos en términos económicos, ambientales y sociales, y todos contamos con esa fuente, es la única que todos tenemos al alcance de la mano y en abundancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Me encantó la presentación, como siempre. Y supongo que es el mismo impacto sobre la audiencia.
Así que nuevamente gracias, es un gusto escucharte y verte. Dale, Bueno, invitamos gracias. a la otra Andrea a Franchi que se sume. Estamos. Bueno, Andrea, te dejo la posta para continuar. Bueno, vamos a ver cómo conectamos, compartir. Ahí se estaría viendo, Daniel, confirmame. Empieza a verse, pero ahí está. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. ¿Cómo seguir un poco después de todo este marco general? Bueno, creemos, y un poco en la charla que tuvimos cuando conversábamos acerca de esta actividad, bueno, que era una buena idea hablar de gestión de la energía. ¿Por qué? Porque ya sea que nos interese una partecita o todo, es algo que como el cierre de Andrea dijo, podemos hacer todos, independientemente de dónde estemos y qué rol estemos jugando, ¿no? Porque durante el día también somos, además de ocupar un rol dentro del sector energético en general o en alguna industria, también somos ciudadanos, ¿no? Entonces esto de la gestión de la energía es algo que podemos llevar a todos los roles y funciones que cumplimos, inclusive en, no sé, en el colegio de nuestros hijos, en el club, bueno, en fin. Así que un poco la idea de hablar de gestión en media hora es simplemente hacer un pantallazo general, marcar por ahí los elementos claves o quizás los más relevantes que ayudan a esta idea de gestionar la energía, que es un poquito más que hacer eficiencia y lo vamos a ver. Así que bueno, la idea es esa un poco de la charla y arrancamos, ¿no? Para arrancar, justamente, valga la redundancia, poner un marco. ¿De qué hablamos, no? Si bien la norma que tiene todo el detalle de lo que vamos a hablar es la norma ISO 50001, nace en 2011, tuvo muchas versiones previas, el primer documento que hay es del año 2000, con lo cual esta necesidad de gestionar y de jugar ese rol más activo o participativo ya data de mucho tiempo. Pero en definitiva lo que vale como concepto empezar a recuperar para la charla es el objetivo, el por qué gestionar la energía, ¿no? Y como verán acá, la idea es la mejora continua del desempeño energético. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sistematizar de alguna manera, ordenar la información, y ahí empezamos a establecer, a implementar un sistema, y después lo vamos a mantener y mejorar con la idea de cumplir este objetivo que es la mejora del desempeño energético. Ahora bien, fíjense que hablo de desempeño energético y no de eficiencia. ¿Por qué? Porque la norma digamos, define de alguna manera o visualiza al desempeño energético como algo más amplio, que en definitiva nos lleva al resultado de usar mejor los recursos, reducir gastos en energía, pero que se apuntala en estos tres pilares que ven acá. Hablamos de uso de la energía, es algo cualitativo y nos referimos al para qué usamos la energía, y ya pensando en el para qué empezamos a encontrar oportunidades de mejora. En el tema industrial, por ejemplo, también otra forma de ver el uso que le doy a la energía es pensar en si es útil o no es útil, ¿sí? Cuando uso energía, supónganse en un motor, en un equipo de intercambio, hay un objetivo primario, y eso sería como la energía útil. La energía es útil si yo logro un servicio, ¿sí? Accionar un compresor, accionar una bomba, pero si ahora parte de ese uso de energía termina calentando el ambiente, ya no es útil, ¿sí? Entonces tengo un poco de energía que estoy usando para un servicio y otra parte que
no la uso para ningún servicio. Entonces empiezo a identificar oportunidades de mejora. O algunos usos indebidos, como por ejemplo, enfriar un rodamiento con aire comprimido, ¿sí? No es esa la idea, está bien, puede ser un paliativo, pero la máquina tiene que estar bien alineada con su mantenimiento para no hacer un uso indebido de la energía, dejar equipos encendidos, prender la iluminación y que quede todo el día, es lo más común. Y ya enfocándonos en el para qué, empezamos a encontrar oportunidades de mejora. Otro eje es el que está a la derecha, el consumo, la cantidad de energía. ¿Cuánta energía realmente necesito para ese servicio? Y se linkea mucho también con el anterior. A veces el análisis conjunto del uso y el consumo es ya cuantitativo, lo mido, lo estimo, empieza a mostrarme un camino para mejorar. Y fíjense que todavía no hablé de eficiencia. ¿Por qué? Porque el concepto de eficiencia para la norma está asociado a lo tecnológico. Ahí aparece el tema de cuál es el rendimiento del equipo y cómo lo estoy operando, cómo lo estoy utilizando, inclusive las oportunidades asociadas al cambio tecnológico. Pero en definitiva, la combinación o esta idea de ver digamos, la demanda de energía y cómo la estoy administrando dentro de mi organización en base a estos tres pilares, es la que me permite empezar a mejorar el desempeño energético, ¿sí? ¿Por qué sistematizar? Ahora que sé qué es lo que quiero hacer y qué voy a ver, ¿cuál es la idea de sistematizar? Como todo, bueno, este es una definición de sistemas que está en la norma y que también es conocida, pero lo que buscamos es un resultado en base a un conjunto de herramientas y de elementos. Y que de manera aislada esos elementos o esas herramientas no podrían llegar al mismo objetivo. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque seguramente que todos los que estamos acá en este webinar tenemos experiencia o hemos implementado alguna medida o alguna acción para ser más eficientes, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Es que con el tiempo tenemos un comportamiento de esta manera, un comportamiento del tipo sinusoidal, sube y baja, y esto tiene que ver con el día a día, con la lógica normal. Se disparan los costos de energía, empieza a ser importante, y algún jefe o nosotros en casa decimos, bueno, tenemos que controlar esto, y salimos atrás a ver qué hacemos, y apagamos luces, cambiamos equipos, empezamos a controlar, a mirar, y alguna acción tomamos. Comienza a reducirse el consumo de energía, pero después aparece otra urgencia, ¿sí? Ahora que bajamos el costo de la energía, ahora empieza a ser más relevante algún otro, o simplemente el día a día hace que también debamos ocuparnos de otras cosas, y hoy no vemos, mañana tampoco, lo vemos la semana que viene, y nadie nos pregunta tampoco por aquel proyecto que hicimos, y esto se empieza a relajar, sube, y otra vez volvemos a lo mismo. Alguien le llama la atención y subimos y bajamos. La idea de sistematizar tiene que ver con que, tomada la decisión, o sea, como comparamos este mismo comienzo, si se quiere, pero acá tomamos la decisión de gestionar la energía, de hacer algo sistemático, y a partir de ahí, todos los avances que tenemos, tratamos de mantenerlos en el tiempo, y para ello usamos la sistematización. Esta gráfica que ven acá, digamos que es una gráfica, si se quiere, idealizada, porque lo que busca mostrar de alguna manera es los tres grandes grupos de acciones que podemos implementar a la hora de gestionar la energía. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que se da un conjunto de ellos, pero viene bien a la hora de analizar que los primeros beneficios y los más grandes suelen venir del hecho de plantearnos cómo estamos haciendo las cosas y si podemos cambiar algo para mejorar, para reducir el consumo de energía.
reducir pérdidas, apagar equipos, analizar un poco la logística de encendidos, puestas en marcha, condiciones y parámetros operativos que a veces por una cuestión de comodidad o confort están un poco por encima de los valores lógicos, y todo eso hace al cambio a nivel gestión, ¿sí? A nivel pensar de salir de la caja, ¿no? Pensar fuera de la caja y cambiar un poco las condiciones operativas o las condiciones habituales. Después viene, ya seguimos mejorando, pero acá buscamos ya trabajar en pequeñas inversiones, modificaciones en planta, reparaciones mayores de equipo, y después recién viene el salto tecnológico. ¿Y por qué menciono y se muestra esto de esta manera? Porque normalmente cuando empezamos a hablar de hay que gestionar la energía, te dicen, pero yo no tengo plata, no puedo comprar luminaria, no puedo comprar motores. Fíjense todo lo que podemos hacer antes de comprar o de cambiar un equipo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es sistematizar. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando queremos de alguna manera vender este proyecto, esta idea, tenemos que mostrar cuáles son los beneficios. Entendimos cómo hacerlo, pero ahora tenemos que ir y convencer, salvo que seamos los tomadores de decisiones y decimos, el jefe, y decimos, arrancamos y hacemos esto, siempre tenemos que convencer a alguien, ¿no? Entonces, en el sector, y pensando un poco también en los actores relacionados con MEXA, vemos que es relevante mostrar los beneficios económicos de esto. ¿Por qué? Porque si tenemos beneficios, esto es posible que se mantenga en el tiempo. Si lo hacemos con una cuestión filantrópica, si se quiere, es tipo acción y reacción. Entonces no nos tenemos que poner colorados a la hora de ver el aporte y los beneficios económicos que tiene esto, porque también hace a la sostenibilidad de la gestión energética. Yendo a ese análisis, y en general el sector del gas, es un sector en el cual, cuando hablamos del margen bruto, no tenemos mucho margen de maniobra, valga la redundancia, ya sea porque el producto tiene determinado valor de mercado, la materia prima, digamos en este caso toda la operación que hacemos a la hora de recuperar el gas y demás, es como que ya está bastante fijado, y estos dos son dos cajitas en las cuales mucho no podemos gestionar o trabajar. Entonces aparece la oportunidad de mejorar el margen neto, o sea, al margen bruto le descontamos la materia prima de alguna manera, y ¿qué nos queda? Bueno, al margen bruto le restamos los costos operativos y nos queda la oportunidad de mejorar el margen neto, ¿sí? En lo otro no podemos gestionar. La idea es detectar qué podemos gestionar. Dentro de esos costos operativos, en general, el sector energético consume energía, obviamente, para su actividad, y dentro de esa torta de costos operativos, la energía tiene un peso importante, ¿sí? Esto hace que, si gestiono la energía, puedo bajar los costos operativos y mejorar el margen. Cuanto más grande sea esta porción de la torta, mayor va a ser el atractivo, ¿no?, de mostrar este margen. Ahora bien, quisiera también mencionarles un hecho no menor en este sector, que tiene que ver con toda la energía que yo evito consumir, esa energía en general que podría vender. Entonces también estoy reforzando esta otra parte de la ecuación, cosa que no se da en el común de los sectores, ¿no? Entonces, ahora que sabemos la importancia de sistematizar el beneficio que tiene, ¿por dónde empezamos, no? La pregunta es, ¿qué sistematizar? En líneas generales, lo que tenemos que buscar es sistematizar aquello que agrega valor, aquello que permite mejorar la cuenta de resultados. ¿Cómo identificamos eso? Bueno,
siguiendo un poco metodológicamente la propuesta de la norma, ¿no? Y en esa línea ya nos metemos un poco en los principales requisitos de los sistemas de gestión. No es la idea hacer todo un desarrollo amplio, sino ir por ahí más en los puntos técnicos y destacarlos por una cuestión de tiempo, básicamente. Como todo sistema de gestión, se centra en la mejora continua, ¿sí? con el famoso ciclo de Deming, ¿sí? Pero recuerden siempre que lo que buscamos es la mejora continua del desempeño energético, esta visión global para avanzar en la mejora. En esa línea, ¿sí? Tomada la decisión de arrancar, ¿sí? La decisión de ir por un sistema de gestión, independientemente de si se certifique o no después, esa decisión viene asociada de definiciones, ¿sí? Definiciones como elegir el alcance y el límite, o sea, a qué le voy a destinar mis esfuerzos y mis recursos, qué es lo que yo quiero de alguna manera tener bajo control en este sistema de gestión que voy a crear. Una vez que definí sobre qué voy a trabajar, el paso siguiente es un buen diagnóstico de partida, conocer la situación actual. Y eso tiene que ver un poco con lo que vimos antes, tener en claro para qué son la energía, cuánta energía necesito, en qué equipos, procesos, sistemas, y es bueno hacer una visión global de todo lo que hemos obviamente definido en este alcance, ¿no? Cuando hablamos de alcance y límite, todo esto se asocia a ese marco o a ese área de trabajo que definimos. Y a partir de este análisis es donde identificamos aquello que es prioritario, aquello en lo cual nos vamos a enfocar en la gestión energética. Una vez que tomo esa decisión, con todo este conocimiento previo, puedo empezar a trabajar en el sentido de saber qué puedo hacer, ¿sí? Porque cuando lo analicé, lo definí, lo vi como crítico, veo en qué puedo trabajar. Y a partir de ahí, definí un poco lo que agrega valor. Este foco significa justamente eso, de este análisis integral, encontrar aquello que me ayuda a mejorar, aquello que realmente impacta, y sobre esa porción es que vamos a armar el sistema de gestión. Vamos a implementar las mejoras, vamos a poner a rodar. Acá aparece un poco lo que comentábamos antes, depende mucho de cuáles sean las oportunidades, pero vamos a ver que vamos a encontrar otros modos de hacer las cosas, trabajar en mantenimiento, haciendo pequeños ajustes, en fin, ya enfocándonos en aquello que podemos mejorar. Y después, como todo ciclo de mejora continua, vamos a verificar para aprender de lo hecho, ¿sí? Para seguir teniendo una visión integral o más amplia de todo lo que representa la gestión energética en mi ámbito de aplicación, y en base a eso tomo decisiones para ir cerrando este loop y empezando a esa espiral positivo para la mejora del desempeño energético. Rápidamente quiero pasar por algunos, un poco para ser ordenados por todos los puntos de la norma, me voy a detener en muy poquitos de ellos. Acá tienen todas las cláusulas de la norma, ¿no? Desde la 4 hasta las 10 son las cláusulas que implican requisitos de alguna manera. La cláusula 3 es definiciones y, bueno, y otros aspectos de la norma, pero digamos que a partir del punto 4, cuando abrimos la norma, empezamos a trabajar. Este punto 4 nos habla acerca de conocer el contexto de la organización. Esto es fundamental en el tema de energía. ¿Por qué? Porque todo el contexto nos puede impactar. Nos puede hacer que de una u otra manera aquello que planificamos sea o más probable o menos probable. Entonces, para eso, la norma habla de cuestiones internas y externas, de conocer la organización más allá del número en sí o los aspectos que hacen al desempeño energético, sino ver con quiénes me relaciono, quiénes trabajan para mí,
Bueno, en fin, no voy a entrar al detalle, pero de estas cuestiones internas y externas y de identificar las partes interesadas, puede que el interés o el contexto mismo condiciones los resultados de mi sistema de gestión. Entonces, en esa línea, el capítulo 4 busca rever un poco todo este contexto, define el alcance, y además releva un poco todos los requisitos legales y otros requisitos que pueden impactar al desempeño energético. Hay un montón para hablar, cualquier cosa me preguntan, usemos, como dijo Daniel, el chat o la parte de preguntas y respuestas, pero sepan que esta visión es saludable. En esta visión aparecen de alguna manera las condiciones de borde o los límites que me muestran hasta dónde puedo yo gestionar. Y eso es fundamental para que mi plan después no fracase y pueda alcanzar el resultado de mi sistema de gestión. Como verán, el liderazgo está en el centro. Este es otro tema que es fundamental. Parece una verdad de perogrullo, pero si no hay compromiso, realmente se hace muy difícil implementar un sistema de gestión, con lo cual el liderazgo básicamente se demuestra con hechos. Acá les dejo un poco una sumatoria de aspectos, ¿no? Asociados a ese liderazgo, pero básicamente marca el rumbo. Si están comprometidos, se refleja ese compromiso, se ve toma de decisiones, se generan compromisos porque hay alguien que me está asignando recursos, me pregunta, hace un seguimiento de alguna manera de lo que estoy haciendo, delega con responsabilidad, eso también es muy importante para la agilidad, para el desarrollo, y en definitiva integra recursos. Básicamente un líder es un facilitador y necesitamos ese compromiso para implementar. Obviamente que desde el vamos, ese líder tiene que mostrar la búsqueda de ese objetivo, que nos interesa mejorar el desempeño energético, ¿sí? Dentro de todo esto, respecto de la política, seguramente todos ya tienen nociones de otros sistemas de gestión, no voy a entrar en el detalle en sí de una política, simplemente esto lo dejo como para que vean en líneas generales qué tiene una política, pero creo que lo fundamental de una política es que nos demuestra un compromiso, ¿sí? Revela, o sea, es un compromiso por escrito de hacer esto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Muchas de las organizaciones que pueden estar presentes hoy forman parte de un holding o de una empresa más grande y a veces quieren como empezar haciendo pilotos o pruebas más chiquitas y ahí aparecen las políticas corporativas. Esto es simplemente una mención para esos casos. Sepan que no es necesario luchar contra los molinos de viento tratando de cambiar una política corporativa, sino que muchas veces gran parte de lo que necesitamos ya está dentro de esas políticas corporativas. Tomemos eso y agreguemos algún compromiso local en caso de que necesitemos reforzar algo, ¿no? Recuerden siempre que la política tiene que ser, tiene que ser acorde a las características de la organización, ¿sí? Ahí un tip interesante es leer la política y pensar, bueno, yo me dedico a producir gas, bien. Ahora, si yo tacho mi nombre y pongo producción de zapatos y la política sigue aplicando, nos falta darle una vueltita de rosca y hacer que esté alineada a las características de la organización. Acá es lo que más me interesa por ahí comentar. El plan, el concepto de plan dentro de la norma para la gestión energética es fundamental. Es el core de la gestión de la energía porque permite que veamos ese pantallazo general, que tengamos la foto completa y que podamos de alguna manera definir qué es lo que vamos a gestionar, en dónde nos vamos a focalizar, dónde van a ir nuestros esfuerzos, en definitiva de ver cómo podemos mejorar el desempeño energético a través de la planificación.
La planificación en la gestión de la energía tiene dos componentes. Uno que es estratégico y otro que es táctico. La planificación estratégica se relaciona con el punto 4 que vimos al principio. ¿Por qué? Porque toma toda esa identificación que hicimos de contexto, nos permite analizarla y de ahí ver qué de todo eso puede poner en riesgo o podemos encontrar oportunidades para alcanzar nuestros objetivos, para alcanzar el resultado esperado, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Mejora continua del desempeño energético del sistema de gestión, ¿sí? Y en esa línea, cuando hacemos todo este análisis, podemos identificar algunas particularidades del contexto que nos pueden afectar. Entonces, si yo lo veo previamente, puedo estar preparada, ya sea para capturar oportunidades, beneficios, o prevenir o minimizar o mitigar de alguna manera algún riesgo. Todo esto tiene que ver con una planificación más estratégica, pero se relaciona con lo técnico, ¿sí? Entonces nunca dejen de perder el foco en el sentido de que lo que buscamos es mejorar el desempeño energético, y desde una visión de una regulación, cómo eso nos puede impactar. Por ejemplo, una parte interesada, en fin, cualquier condición del contexto podría llegar a afectarnos, y eso lo tenemos que visualizar. La parte táctica o técnica de alguna manera tiene que ver con justamente la energía, ¿sí? La cual a los técnicos nos encanta, ¿sí? Y es como les decía, es donde encontramos que gestionar, ¿sí? ¿De dónde partimos? Esto lo ven como un proceso de trabajo donde tenemos un input, que es básicamente información, asociada a ese límite y alcance que definimos, identificar todos los tipos de energía que utilizamos, de qué depende ese consumo de energía, ¿sí? Y con eso podemos saber cuál es nuestro desempeño. Lo analizamos en un periodo de tiempo representativo, ¿sí? Hay un ciclo completo. En líneas generales se trabaja en un año, pero tengan en cuenta que hay determinadas características que lo pueden ampliar o reducir esa ventana en función de la actividad que se desarrolle. Pero básicamente lo que hacemos acá con toda esta información es analizarla, ver para qué uso, cuánto uso, y a partir de ahí, ¿sí?, encuentro qué es importante gestionar. Defino lo que es un uso significativo de la energía. Acá la norma identifica dos claros conceptos, lo que no quita que ustedes también puedan incorporar alguno, pero estos dos deben estar presentes. La norma define o se enfoca de alguna manera en grandes consumos y aquello que tiene oportunidad de mejora. Entonces, si se dan las dos cosas, es aún más importante. Acá un consejo: no empiecen por un montón de usos significativos. Si están dando los primeros pasos, fíjense de tener alguna cantidad reducida de usos como para poder asegurarse de que van a arrancar. O sea, he visto casos en los cuales ponen hasta 10, 12 usos significativos, es un montón, ¿sí? 3 está bien, hasta 5 quizás sea un buen número, depende mucho de la organización, pero sepan que la idea es enfocarnos en grandes consumos y todo aquello que tenga oportunidades de mejora. Estas oportunidades de mejora tienen que estar priorizadas, ¿sí? Es requisito de la norma, y eso con qué, digamos, de alguna manera nos sirve para después ir a la parte ya más, o sea, este sería como el proceso en el cual tomo estos inputs, los analizo, saco conclusiones y tengo mis salidas de este proceso. ¿Qué son los indicadores? Yo con toda esta información de alguna manera voy a poder medir mejor, ¿sí? Andrea hoy comentaba que no se inaugura, ¿sí? Pareciera una cuestión de fe. Bueno, cuando hablamos de indicadores y líneas de base, estamos
construyendo un medidor de energía evitada, un poco lo que hablaba también Andrea de medida y verificación de ahorros, de reducciones de consumo. Y todo esto se orienta en base a objetivos, ¿sí? Sirve para ver si cumplí o no objetivos, y estos objetivos van a ser más tangibles de alguna manera, porque no sale de la idea de decir, bueno, bajo un 2% del año anterior, sino que lo relaciono a realmente cuál es mi desempeño y qué puedo hacer, ¿no? Y a partir de ahí, trazo un plan de acción, mido, mejoro, puedo proyectar hacia futuro, ¿sí? Cuál es mi desempeño energético. Voy a acelerar un poquito, simplemente para mostrarles este medidor de consumo evitado. Un indicador como tal es una operación de alguna manera, ¿no? Es una medida, una regla, ¿sí? Que me marca una referencia. Esta regla de alguna manera me muestra la condición de partida, esa situación actual de la cual arranco. Con todo lo que estudié y sé que puedo hacer, me marco un objetivo, ¿sí? Digo, yo quiero mejorar tanto mi desempeño energético. Y después lo mido, ¿sí? Me fijo si lo cumplí y me sobró margen, sí mejoré, pero no tanto como lo que esperaba, pero acá es cómo construí mi desempeño, mi medidor, digamos, de energía evitada, de alguna manera. Acá les dejo algunos tips acerca de qué valor de referencia o qué indicadores típicos en general pueden desarrollar. Miren el sector, analicen temas de intensidad energética, se pueden comparar contra otras unidades, en fin. Y yendo a algo más visual, acá lo que tenemos es la famosa línea de base, ¿sí? Que la construimos en base a la historia, ¿sí? Esta historia nos relaciona la energía con una variable que impacta con una o dos, en fin, dependerá de la actividad de cada caso, pero en definitiva lo que hacemos es ver la historia y en base a esa historia encontrar de qué depende nuestro consumo de energía para después modelarlo y poder proyectar hacia adelante, ¿sí? No tienen por qué ser modelos complicados, hay modelos muy sencillos, ecuaciones muy sencillas que me permiten proyectar hacia adelante qué hubiera pasado si seguía como venía, ¿no? Y después, tomando acción, implementando un sistema de gestión, lo que tengo es mi situación real. Entonces, esta línea naranja es una estimación de lo que hubiera pasado en base a la variable las variables que afectan al desempeño energético, y esto es la medición real del consumo de energía que tengo ahora. La brecha tiene que ver con el ahorro, ¿no? Esto de alguna manera es cuánta energía dejé de consumir y es el medidor de energía evitada. Acá les dejo también algunas características, pueden tener tantas líneas de base como quieran, es importante el tema de los periodos, pero en definitiva es lo que nos permite darle con un poco más de entidad a esta idea de mejorar. También les dejo acá algunas reflexiones, cosas que recordar a la hora de armar una planificación energética, pensar en las personas que con su actividad impactan en el desempeño energético, no importa que sean propias o contratadas. El plan de acción tiene que tener todas las características que suelen tener cualquier plan de acción, pero además tenemos que pensar desde un principio cómo vamos a medir esta mejora, para que no, llegado el momento, la implementemos y decir, uy, no tengo tal dato, no sé si mejoro o no. Hay que ver, documentar y llevarlo de manera frecuente. Y también, dentro de la planificación energética, esto es algo que me suele pasar, me dicen, pero yo no mido nada. En realidad sí tienen mediciones, sepan que se pueden hacer estimaciones, y la idea es empezar a mejorar también el sistema de medición. Pero fíjense que ahora, sabiendo qué es lo que gestionamos, también optimizamos los recursos económicos para medir. No salimos a medir consumo de energía por todos lados, sino que lo focalizamos en aquello que queremos gestionar. Después que tenemos el core del sistema de gestión,
ponemos a rodar al sistema, ¿sí? Y en este rodar del sistema tiene dos patas. Un apoyo que tiene que ver más con lo estructural y uno operativo que tiene que ver más con lo técnico, ¿sí? Esto lo encuentran en cualquier sistema de gestión, por ahí solo destacar que cuando hablamos de competencia, el público al que nos dirigimos es más reducido, y tiene que ver con quién impacta en el desempeño energético, y cuando hablamos de concientización nos referimos a toda la organización. Respecto de lo operacional, o la parte más operativa, acá aparece el control operacional, que es esto que hablábamos hoy de ver otra forma de hacer las cosas. Entonces cuando lo vemos es un cambio en la conducta, en la forma de operar, y lo tenemos que instrumentar. A veces se logra con automatismos y a veces con un simple Excel o un checklist. Vale, ¿sí? En el diseño, la norma no nos exige comprar, y fíjense que está muy relacionado con adquisiciones, lo más eficiente, pero sí que sepamos cuál es, que lo tengamos en el radar y que lo analicemos. Y que no solo miremos las oportunidades de mejora del desempeño energético, sino también el tema del control operacional. Después, para cerrar este ciclo, el verificar y el actual totalmente transversal y muy similar a cualquier otro sistema de gestión, con lo cual les dejo acá algunos tips para tener en cuenta en cada uno de estos puntos. Creo que el core de lo técnico un poco ya lo vimos, y la idea es, después de esta súper resumida presentación de lo que es un sistema de gestión, ver los beneficios, ¿sí? ¿Qué hicieron otros que implementaron sistema de gestión? ¿Cuántos hay? Y qué resultados han tenido, ¿no? Acá algunos datos para compartir. La encuesta de ISO, tengan en cuenta por favor que es una encuesta, ¿sí? No es una base de datos, no es estadística, esto depende de los organismos de acreditación que son de alguna manera quienes le dan esta información a ISO, ¿sí? Entonces van a haber ciertas particularidades. Esto cambió también la forma de registrarse, con lo cual ahora tiene como un poco más de comparativa recién a partir del 2018 en adelante, y la diferencia es que en esta tabla es que acá hablamos de certificados y acá hablamos de sitios, y esto muestra que en un mismo certificado puedo tener muchos sitios, ¿sí? La verdad es que los números de Argentina son más altos que los que muestran esta tabla, ¿sí? Pero justamente es una encuesta, ¿sí? Y quien brinda la información, brinda el conocimiento que tiene, y puede que haya algunos certificados que no tengan en el radar, e incluso pasa lo mismo con el tema de sitios, pero fíjense que es un número no menor. Vamos en camino, no somos los primeros de la región, pero no somos los últimos, y hay que seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque claramente se obtienen beneficios, ¿sí? Acá pueden ver el resultado de una encuesta que hizo ISO cuando la norma cumplió sus primeros 5 años, entonces a todos con los certificados, con las organizaciones certificadas, que son de todo tipo y de toda escala, tecnología, edad y demás, encontraron que dentro de esa gran ventana se pueden reducir costos energéticos entre un 5 y un 30%, pero además destacaron otros beneficios, ¿sí? El tema de ser más sostenibles, de mejorar la imagen, de mejorar la tecnología, la calidad de empleo. Entonces son otros aportes que hacen a la temática. Y esto es solo para compartir con ustedes, para que vean casos de éxitos. Hay una iniciativa la cual podrán encontrar casos de Argentina, también hay del mundo, acá simplemente les traje los de Argentina, entran al link y pueden ver en manera muy resumida esos casos de éxito, ¿no? Y a partir de esos casos de éxito, acá tienen una síntesis un poco de qué fue común entre todos esos casos de Argentina, ¿no? ¿Qué proyectos implementaron? Fíjense que empezaron por el control operacional y después fueron a las inversiones más típicas, ¿sí?
las lecciones aprendidas, los factores de éxito dentro de las lecciones aprendidas, todo un poco el hecho de recuperar todo lo que son los sistemas de gestión existentes, cuáles fueron las claves de su éxito y otros co-beneficios. Acá también tienen el link para entrar caso por caso y recuperarlos. Y la última que quería compartir, donde hay más casos también, o sea, donde también se está trabajando en gestión de la energía, es a partir del proyecto de la Unión Europea, donde a través de redes de aprendizaje específicas en sistemas de gestión, este proyecto fue financiado por la GIZ y todos estos por el proyecto de cooperación de la Unión Europea. Acá está el link al proyecto, pero muchas de estas grandes organizaciones están interesadas en impulsar en sus organizaciones la gestión de la energía. Así que para cerrar, recuperar un concepto de Lord Kelvin, que dice que todo lo que se mide se puede controlar. En la gestión energética además hay que agregarle que todo lo que se controla se puede administrar, y si se administra se puede mejorar. Muchas gracias. Daniel. Muy bien. Gracias, Andrea. Excelente la presentación. Creo que estoy seguro que ha satisfecho a la audiencia. Yo lancé la encuesta, ya está cerrada, tenemos respuestas. Le invito a Andrea a que se sume a la pantalla. Ahí está. Bueno, muchas gracias a las dos. Les cuento qué se obtuvo en la encuesta. En cuanto a qué lugar ocupa la eficiencia energética en su organización, hubo 8 respuestas sobre que es prioridad para la alta dirección, y 16 que contestaron que solo le compete a un área específica o técnica. Debo aclarar una cosa, hay en la audiencia varias personas que son profesionales independientes, con lo cual seguramente no se sintieron involucrados en las preguntas, al no pertenecer a una empresa o una organización. En cuanto a qué lugar ocupa la gestión de la energía en su organización, hubo 3 respuestas sobre que la empresa ya está certificada en gestión de la energía, y 6 que se ha implementado un sistema de gestión, pero no es intención certificar. Y 8 que han respondido que están en proceso de implementación. Bien, a ver, pasamos a ver qué preguntas han planteado. No veo muchas preguntas, vamos a ver aquí. Nino nos pregunta, siendo el gas natural la mayor energía potencial que dispone el país, ¿qué recomendaría en su proceso de desarrollo para contribuir a la eficiencia energética deseada? No sé cuál de las dos desea contestarlo. Bueno, ahí quizás sí, yo lo que diría es que el desarrollo del gas natural en cualquiera de los eslabones de la cadena de valor, sea en la extracción, en el tratamiento o en la distribución, tiene que contemplar la eficiencia energética. ¿Hay algún concepto quizás cerrado, que está instalado, que la eficiencia energética es exclusivamente en la demanda? Y la verdad es que la eficiencia energética también se debe hacer en la oferta, y cuando digo oferta es desde la producción de los propios hidrocarburos, en la generación eléctrica, o sea, en la oferta, tanto en la producción como en la transformación, cuando transformamos y generamos energía eléctrica, en las refinerías y en todos los procesos de transporte y distribución del vector energético del que estemos hablando. Entonces, en toda la cadena hay oportunidades de ser más eficiente. Y si además hablamos del gas natural, cuanto más eficientes seamos en toda esa cadena de gas natural, más gas natural vamos a tener disponible para usos finales, con lo cual tiene el mismo sentido o incluso más que en cualquier otro sector de consumo energético. No te doy descanso, Andrea. Continúo con vos. Frente a los beneficios que ambas plantearon, ¿no?, sobre la eficiencia energética o un sistema de gestión de la energía,
tengo la sensación, esta es una pregunta que yo quería plantear, ¿por qué no se observa un nivel de desarrollo acorde a esos beneficios que se podrían obtener? Un nivel de desarrollo, y en realidad las barreras son un poco las que compartí en mi presentación, y el problema, el por qué no se tienen los beneficios que también compartí, es justamente porque no están desarrolladas en su totalidad los pilares y las políticas que se requieren, que no es, de nuevo, cuando yo presenté ahí todos los pilares y que incluía cada uno, el tema es que no se resuelve con una sola cosa, o sea, no lo resolvemos con una ley y nada más, no lo resolvemos con tarifas o beneficios económicos, financieros exclusivamente. La verdad es que necesitamos de todo, necesitamos la regulación, necesitamos los incentivos económicos financieros, la información, la generación de capacidades, porque si el usuario de energía no sabe de las oportunidades que tiene, no conoce los resultados de otros casos de éxito como los que compartía Andrea, es muy difícil empezar a buscar, no es algo que surja naturalmente en los usuarios de energía, salir a ver qué puedo hacer, digo, todo eso es producto de años y años de evangelizar, porque siempre decimos que esto es un poco una cuestión de fe y de evangelizar en el tema y de conocer y de compartir buenas prácticas, y de nuevo, insisto, esto es una tarea continua y permanente, no se resuelve con una política, hago difusión y listo, ya asumo que el tema está instalado y me olvidé, sino al contrario, tengo que seguir de manera permanente a lo largo del tiempo. Bien, aquí Gerardo pregunta, ¿cómo ven la implementación de empresas de servicios energéticos, ESCO, en la Argentina en el corto y mediano plazo? ¿Qué sería necesario para impulsar la formación de estas empresas? Yo lo veo verde, no sé cómo, pero no verde por lo sostenible. Pero no verde ambiental, sino exactamente, verde de inmaduro. Tal cual. A ver, lo mismo que dijo Andrea recién, que esto necesita de articulación de distintos aspectos. Necesitamos trabajar en el desarrollo de estas organizaciones, e inclusive en países que comenzaron ese desarrollo y se olvidaron de alguna pata, lo están sufriendo, lo identifican como esa importancia de juntar desde poder, desde contar con profesionales preparados para hacer medida y verificación de ahorro y poder hacer acuerdos súper claros de cuál es el límite como trabajo, de medir los beneficios, porque básicamente se trata de eso, ¿no? El que invierte de alguna manera se cobra de los beneficios. Entonces, todo esto de que vimos en la planificación energética, en medir y verificar ahorro, es fundamental para eso, pero tenemos que tener profesionales preparados para eso, un sistema financiero, porque el que financia es la ESCO, al tercer contrato que tenga no tiene más capacidad de financiamiento. O sea, no puede, depende de la escala, ¿no?, de los proyectos y demás, pero el marco regulatorio tiene que acompañar, en fin. Otra vez, creo que son los mismos ejes que mencionó Andrea, que se necesitan desarrollar, pensado específicamente en empresas de estas características. En el resto del mundo se desarrolló, pero en base a información y conocimiento, y creo que tenemos que, para empezar, trabajar mucho la medida de verificación de ahorros. Bien, mencionaste justamente dentro de tu respuesta la palabra escala, y eso lleva a otra pregunta. ¿En qué tipo de empresas tiene sentido implementar la norma ISO 50001? La verdad que la norma está pensada en concepto de implementación para cualquier escala, e incluso cualquier organización, no necesariamente una industria. Claramente, o sea, las mayores cantidades de certificaciones vienen del lado de la industria por una cuestión de que ya cuentan con experiencia en gestión, del consumo de energía y demás, pero en otros países es muy fuerte esto, en universidades, en hospitales. En Argentina tenemos el caso del el EPRE de Mendoza, que está certificado en la ISO 50001, con lo cual diría que no solo
no importa la escala, sino que tampoco importa a qué te dediques. De hecho, podés implementarlo en tu casa, así que sí, tal cual. Por ahí de manera más fácil o Claro. más Sí, no vas a rudimentaria. certificar, pero el Claro, proceso pero es lo el podés, mismo. exactamente. Exacto. Sí, totalmente. Pero si hablamos de certificar, ¿qué costo tiene para una empresa certificar 50.001? ¿El costo es un factor desalentador a criterio de ustedes? En realidad, para mi entender, es un prejuicio, hay como cierto prejuicio de que es muy caro, pero digo, el tema es que hay que ponerle número, el costo de la certificación en sí es muy baja, obviamente tiene un costo de implementación tanto en recursos propios como si uno quiere una asistencia de un tercero, pero la verdad es que la experiencia y en los casos que compartía Andrea del premio Argentina Eficiente, ahí se pueden ver con nombre y apellido y números concretos. La experiencia indica que en la mayoría de los casos la inversión que hace en la empresa, porque digo, hay que pensarlo como una inversión, no como un gasto, la inversión tanto en personal propio que tiene que dedicarle a la implementación, como en contratar capacitación, asistencia de un consultor, la propia certificación, en general se recupera en algunos casos en 2 o 3 meses, una vez que esté implementado el sistema con los ahorros, y si no, se puede recuperar en el término de 1 año. O sea que realmente es una buena inversión, digo, muy costo efectiva. De nuevo, depende el valor del tamaño de la organización, de si tienen experiencia previa y demás, pero la verdad es que es una muy buena inversión el tema del sistema de gestión. No sé, Andrés, si tenés O sea, otra. como montos, son las certificadoras lo que les pueden dar el valor de cuánto cuesta un certificado, pero creo que a nivel intangible, si se quiere, el certificado tiene el valor agregado de que hay un tercero que de alguna manera me está pinchando, porque por más que sistematice, si alguno en la cadena empieza como a no seguir esa sistematización, esto se cae, ¿no? Entonces creo que el valor agregado de la certificación es que esto se puede mantener en el tiempo, que hay un tercero que de alguna manera me va a ayudar, porque es importante el concepto de que estoy obligado a demostrar la mejora del desempeño energético, y lo bueno es que siempre se puede mejorar. Y en esa línea es el certificador un poco el que me va a estar pinchando para mantenerme vivo, digamos. Bien, aquí Javier dice, la eficiencia energética, a mi entender, por él, debe ser una política de Estado, se debe seguir educando y creando conciencia social, y entonces pregunta, ¿por qué es tan caro aún en nuestro país la generación de energías verdes y poco contaminantes? Bueno, ahí me parece que hay dos temas, porque uno, que yo lo dije muy rápido al final de mi presentación, cuando hablamos de eficiencia energética no estamos hablando de renovables, es un complemento ideal para las renovables, pero para cualquier otra fuente de energía, o sea, el tema de eficiencia. Después, el costo de las renovables y si es caro o no y cómo lo comparamos, me parece que eso amerita todo otra discusión que excede y podríamos estar otras 2 horas hablando de eso y tratando de converger a un acuerdo. La verdad es que se están desarrollando, tenemos cada vez las tecnologías son más maduras, más disponibles, menores costos, y de nuevo, tanto en eficiencia como para renovables, creo que aparecen muchos de los mismos pilares, ¿no? Del tema de la normativa, los incentivos económicos financieros, la educación, la información, en fin, son todas cosas que hay que seguir, en las que hay que seguir trabajando. Ahí agregaría que la importancia de ver la sinergia en estas dos cosas que planteaba Javier, ¿no? De la eficiencia y las renovables. Son primas hermanas, pero no son lo mismo, digamos, pero sí son muy sinérgicas, porque si yo quiero, un ejemplo muy casero, yo quiero poner paneles solares para mi casa, ¿no? Y cubrir la demanda de energía de mi casa. Tengo que gastar X cantidad de plata, ¿no? Tantos metros cuadrados, esta es mi demanda, la saco de la factura de energía. Ahora, si yo hago eficiencia primero, voy a bajar esa demanda, voy a bajar los metros cuadrados de paneles, y por ende voy a gastar menos en renovables, y es como que de ahí atomizo y ayudo al desarrollo, con lo cual creo que la clave es verlo como algo sinérgico. ¿Sí? Sí, totalmente.
Carlos dice, con la experiencia que ambas tienen en la temática, ¿qué podrían decir respecto a la poca concientización de la gente y de las empresas respecto de la eficiencia energética? Viendo el potencial de ahorro energético que tenemos mediante la aplicación de la eficiencia energética, justamente. Bueno, es parte de lo que yo decía de que hay que seguir trabajando en generar conciencia, en la educación, seguir trabajando desde las escuelas. Digo, tenemos que trabajar en los distintos niveles, en comunicación masiva, en lo que es el que hoy toma las decisiones tanto en las empresas como en los hogares. También en la educación formal en nuestros niños, que son los que van a tomar esas decisiones dentro de 10 o 15 años. Y bueno, si bien se trabajó mucho en esos temas, insisto, son tareas y son programas y medidas que hay que seguir implementándolos y seguir machacando. Esto es como cuando hace 30 años se empezó a hablar se empezó a hacer campaña para el tema del cinturón de seguridad, en una época donde quizás era casi un lujo que los autos trajeran cinturón de seguridad atrás. Hoy nadie se lo plantea el uso del cinturón de seguridad, pero ¿qué pasó? Digo, primero pasaron 30 años de una insistencia constante, permanente, en distintos niveles, campañas de comunicación en la escuela, multas, la concientización, tecnología, bueno, empiezan a aparecer muchas veces los mismos componentes de los que venimos hablando, regulación, es decir, bueno, es obligatorio siempre, adelante, atrás, en la calle, en la ciudad, en la ruta, bueno, empiezan a aparecer los mismos componentes, pero de nuevo, es necesario una continuidad permanente. Para mí esa es la clave. Y la verdad que desde los usuarios, bueno, empezar a tomar conciencia y de nuevo insisto con el tema de las tarifas. La verdad es que también es un componente que es importante, porque ¿qué conciencia voy a tomar si cuando me llega a fin de mes la factura, la verdad que es casi que otra vez volvimos a no abrir el sobrecito de la factura para ver cuánto gastamos, porque sabemos que es muy poco. Y digo, puedo hacer una inversión enorme en recambio de electrodomésticos, en cambiar las ventanas, y no lo pago nunca con el ahorro en la factura, pero porque ahí hay un costo encubierto que lo pagamos entre todos en subsidios. Entonces, otra vez, fíjense cómo volvemos a la parte, la normativa, la información, la parte económico-financiera, son todos los componentes, no hay una única solución para capitalizar estos beneficios. Bien, y ahí agregaría una cosita, Daniel, si me permitís. El hecho de estos eventos y el hecho de instarlos a que entren y miren esos casos de éxitos, muchas de esas empresas, si las contacta, van a abrirles las puertas para mostrarles sus sistemas, porque es así, ya lo hemos comprobado. Sí. Así que creo que eso también ayuda mucho a esto, ¿no? O sea, los chicos y demás estamos proyectando hacia el futuro, pero también podemos empezar ahora, y en un evento de eficiencia, me quedó grabado una persona que venía de otro sector y dio un ejemplo de por qué vemos por ahí en verano, primavera, que todos pintan la casa o se ven bolsas de arena en la puerta y demás, y es porque mi vecino está arreglando su casa, entonces yo también voy a pintar y voy a arreglar, ¿no? Entonces acá tenemos un montón de vecinos que son esos casos y hay muchos más. Golpeémosle la puerta al vecino y empecemos a hacer gestión energética, ¿no? Buen ejemplo. La última pregunta, ¿qué perspectivas tienen y qué experiencias conocen en Argentina y el mundo en temas de eficiencia energética en el nexo agua-energía? Aclara aguas, efluentes, etc. Bueno, yo te hablo desde, perdona, desde los sistemas de gestión. Creo que desde chiquitos nos enseñan que cuidar el agua es fundamental por el ambiente. Bueno, no es solo pensar en el agua, porque para mover el agua hay una toma de agua, donde gastamos energía, tratamos el agua y gastamos energía, la transportamos y gastamos energía, y en los efluentes y las cloacas también gastamos energía, con lo cual el nexo es total. Sí. Ahorramos agua, estamos ahorrando energía.
Sí, yo lo que iba a comentar es que en las ciudades de los mayores consumidores de energía son los servicios públicos de agua y saneamiento, de tanto lo que es la distribución, potabilización y distribución de agua como el tratamiento de los efluentes. Son de los mayores consumidores de energía, y lo mismo es cuando consumimos agua en nuestros hogares, que esa agua ya está potabilizada y demás, pero gastamos incluso dentro del hogar energía para bombear ese agua, para calentarla en caso que sea agua caliente sanitaria, y que a veces, digo, es agua que no necesita ser usada, derrochamos no solo el recurso agua, como decía Andrea, que quizás lo tenemos más internalizado, sino toda la energía asociada para que ese agua esté en la canilla, ¿no? Así que sí, es directo la relación, y no siempre se ve ese vínculo y se plasma y se concreta muestra, claro. Exacto. Bien, bueno, llegamos al final del webinar. Solo resta, bueno, agradecerle por supuesto a los que asistieron por el tiempo, por la dedicación, por el interés, y obviamente de parte de Mercado Electrónico de Gas, un enorme agradecimiento a Andrea Heinz y a Andrea Franchi por su participación, por la transmisión de toda su experiencia y conocimiento sobre el tema, que seguramente ha llegado a cada uno de los asistentes. Nuevamente, muchas gracias a todos, y bueno, que tengan un buen día y un buen fin de semana. Y los esperamos en algún próximo evento. Gracias por la invitación, Daniel. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, repito. Buenas tardes, buenos días, perdón. Bueno.